Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues bien, no suena tan convencido ese pues bien. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. Permítanme un segundo. ¿Cómo están, muchachos? La cámara, por favor, muchachos. La camarita, la camarita. ¿Tenían una tarea, cierto? ¿O no tenían tarea? Sí. Hola, Kevin. ¿Me escuchan ahí? Nasli, ¿me escuchas? Nasli. Sí, señor. Vale, ¿cuál era la tarea, Nasli? Yo en la clase pasada no me conecté. Ay, Nasli, pero es de mirar las clases que quedan ahí arriba, que han subido. Juana Valentina dice que no había, a mí me parece mucho que sí había. Profe, Dime. Sí, había Profe, que pues, hablar sobre había una que decía que cómo se halla el área de los polígonos regulares. Exacto, esa era la tareita. Porque en eso quedamos, que les expliqué que era un polígono regular, ¿verdad? Espérenme un segundo. Uy, profe, pues creo que sí. Millones de pesos a mi corta edad de 19 años. Así que si tú estás interesado en saber, no conoces nada del tema. Karen, Karen, Karen. Ey, ey. yo, Bueno, entonces, ¿alguien hizo la tarea? Pues me imagino que Laura la hizo. ¿Alguien aparte de Laura? ¿Diana? Listo. Entonces, Diana, ilústranos. ¿Cómo Pues se es que pues aparece una S. Pues, Sí. yo no, es que no puse qué significaba cada cosa. Bueno, Entonces, ponlo y ya yo les explico. bueno, Sí. entonces aparece S es igual a N, bueno, por L por A sobre 2. Sobre 2. Bueno, muy bien. ¿Quién más había levantado por ahí la manito? Por ahí vi. Era una tarea que se hacía pues, en 2 minutos. Es preguntarle a Google y ya, y anotar eso. Y ya. ¿Quién más la hizo? Yo voy por ahí una manito levantada. Yo, profe, yo la hice. ¿Quién? Dale, dime, Laura. Digo cómo se halla el área de los polígonos regulares o un ejemplo. Sí, sí, la fórmula, porque es una fórmula, ¿no? ¿Tienes la fórmula? Laura, Sí, señor. dale, dime. Profe, pues que el área de un polígono regular o la superficie es igual al producto del perímetro por la apotema dividido por 2. Y la suma del perímetro es la suma de todos los lados. Eso, listo, muy bien. Entonces, vamos a anotar esa formulita, ¿vale? Entonces,
Me dicen cuando ya vean ahí. ¿Ya ven? Pues van a poner ahí. Área de un polígono regular. ¿Listo? Entonces vamos a decir A de área. ¿Vale? Entonces la fórmula es, entonces otra vez, ¿cómo era? Laura. Laura. Señor, ¿Cómo era? ¿Cómo era? la superficie o la área El área. de un polígono regular es igual al producto del perímetro por la apotema dividido por 2. Eso, el perímetro lo vamos a multiplicar por el apotema. Por la Y apotema todo dividido por eso lo vamos a dividir. 2. Todo eso lo dividimos entre ¿cuánto? 2. Entre 2, perfecto. Listo. Bien. Pues vamos a usar letras, ¿vale? Más fácil. Entonces vamos a decir que es simplemente igual a P por A y todo eso sobre 2. Pues ya sabemos que P va a ser el perímetro. ¿Listo? Perímetro. Y pues A es el apotema. Entonces simplemente necesitamos saber qué es el apotema, porque ya sabemos qué es el perímetro de una figura, ¿cierto o no? ¿Qué es el perímetro de una figura? A ver, Juan. Juan. Profe, No, Juan no me escucha. ¿Me escucha, Juan? Profe, ella está tratando de hablar. Sí, pero... Bueno, Diana, tú que sí me escuchas, ¿qué es el perímetro? No, ya no me Yo, escucha. profe. Profe, mira, ya, Karen se ofreció ya. Estoy tratando de hablar, diga Diana. Es la suma Karen, de longitud de una figura de un lado, de la figura de un lado. Creo que es eso. Bueno, no, más o menos. Tienes idea, pero está mal. O sea, si te fuéramos a calificar, no, pues mal. Pero tienes cierta idea, ¿bien? Pero toca Ah, precisar eso, toca tenerlo muy claro. Pues que al menos respondí, nadie está Sí, respondiendo. muy bien, Karen, sí. Puntos positivos para Karen. 1000 puntos para Karen. ¿Listo? A ver, Santiago, prenda la cámara, papá. ¿Qué pasó? Hoy no se va a dejar ver. Eso, Santiago. Entonces, ¿qué es el perímetro, Santiago? Es la suma de todos los lados. Ah, perfecto, Santiago. 2000 de las puntos. longitudes de los lados. La suma de las longitudes, exacto, si queremos ser más precisos, la suma de las longitudes de los lados. ¿Listo, Karen? Y la apotema yo la digo. ¿Listo? Sí, señor, pero igual forma yo hablé. Eso, muy bien, Karen. Entonces, que no se les olvide a todos. Diana, perfecto, Diana, muy bien. La suma de las longitudes de todos los lados. Entonces, recuerden que era un polígono regular. No me digan que se les olvidó porque era muy fácil. Que era un polígono regular. Una figura que todos sus lados son iguales. Eso, que todos los lados medían lo mismo, ¿cierto? Y que todos los ángulos, también los ángulos, iban a medir lo mismo, ¿cierto? Entonces, si en un Sí, son polígono iguales regular, entonces. si en un polígono regular me dan un lado, pues ya me dieron la medida de todos los lados, ¿cierto? Porque pues todos van a medir lo Sí, mismo. lo mismo. Fácil. Ahora, entonces viene la difícil, que es el apotema. Entonces, por ahí, ¿quién se ofreció a decir que era el apotema? Yo, profe, yo. Yo. Ven, Laura, pero déjame verte, Laura. Ya. Tienes la cámara para el piso. O para el techo, bueno, una de dos. O para la pared. Laura, a ver. Laura, no me muestres. ¿Quién es ella? Mi hermana. Ah, ya, ok. Listo, Laura. Entonces, ¿qué es el apotema, Laura? Yo ya tengo el micrófono prendido. Y dime, Laura, dale. Profe, ¿me escucha? Sí, pero también escucho como el televisor atrás. Pero bueno, dale. Ay, profe. Es
Es ¿Qué? como una raya trazada desde el centro de un polígono, ¿no? Regular, Esto, una a cualquiera raya. de sus lados. Es una raya, pero entonces una raya es como dicho de una forma muy informal, ¿sí? Entonces vamos a precisar el lenguaje, ¿listo? Una línea. Bueno, pero más que una línea, ¿cuál sería, Una Como recta. este, profe. cuál sería, Profe, como este. cuál Una sería recta. en geometría? Porque estamos viendo geometría, ¿cierto? Entonces, Una recta. tener esto que es, Una recta. ¿esto qué nombre recibe? ¿Una recta? Recta. No, eso no es una Un recta. palito. Una recta es esto, un palito. No, qué palitos. Esta sí es una recta, ¿sí? ¿Qué tiene de especial la recta? ¿En qué se diferencian estas dos? Las flechitas. Las flechitas. Las Las flechitas. flechitas que indican que no tiene ni un comienzo ni tiene un Un final. 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 Entonces eso es importante en una recta, ¿vale? Y existen las rectas, existen otras que se llaman semirrectas. Vean, entonces, ¿qué pasa con la semirrecta? Que sí tiene un comienzo, pero no tiene un final. Final. Por eso hay flechita en un solo lado. Entonces, esto no vamos a decir que sea una línea. O sea, esta de abajo no va a ser una línea, sino la vamos a llamar como por el nombre. El nombre es una recta. Recta. Esta se llama una semirrecta. O también le pueden decir un rayo. Bueno, también se lo valgo como rayo. Y esta, entonces, si ven que tiene un comienzo y también tiene un final. Entonces, no vamos a decir que es una línea ni que sea una raya, no. La vamos a decir con una palabra técnica, con una palabra más profesional. Entonces va a ser un segmento, ¿listo? ¿Listo, Laura? Te estoy corrigiendo, ¿sí? No es para que te vayas a sentir mal, ¿vale? Ahí aprendemos No, todos. tranquilo. Bueno, listo, bien. Entonces, como decía Laura, es un segmento que va desde el centro, es súper importante porque cuando decíamos lo de los polígonos regulares, recuerdan que también dijimos que un polígono regular iba a quedar como inscrito en una circunferencia. ¿Recuerdan eso? Y entonces, ¿qué pasa con la circunferencia? Que una circunferencia tiene un centro. Y entonces, ¿qué pasa? Que digamos esto, en la circunferencia se llama el radio, ¿no? Esto es un radio. ¿Recuerdan? Y si no les dan el radio, si no les dan todo esto, entonces esto ya ahora se llama es un diámetro. ¿Recuerdan? Eso. ¿Y qué relación hay entre el diámetro y el radio? Que uno es la mitad del otro. ¿Recuerdan? Sí, señor. O sea que el radio es la mitad del diámetro. Del diámetro. O viceversa, 2 veces el radio es un diámetro. O sea, el doble del radio es el diámetro. ¿Bien? O sea que si le dieron el diámetro, pues ustedes pueden encontrar el radio. Y si les dieron el radio, pues pueden encontrar el diámetro. ¿Bien? Fácil. Entonces les decía, ¿qué es el apotema? Entonces el apotema es un segmento. Un segmento que va desde el centro. Pero desde el centro hasta uno de los lados del polígono. ¿Bien? Entonces vean, por ejemplo, vamos a hacer el polígono más sencillo, que era el cuadrado. ¿Vale? Entonces, supongan que tengo un cuadrado. Acá. Entonces, hagan ahí un acto de fe. Y entonces, supongan que, sí quedó bien, vean. Entonces, ¿sí? Las esquinas quedaron en la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, el apotema va a ir desde el centro. Entonces, lo voy a hacer de negro. Un puntico. Va desde el centro. Pero no es cualquier segmento. O sea, este no es un apotema. Este sería un radio, porque si ven, va del centro hasta el borde de la circunferencia. Entonces, este sería un radio. Pero entonces el apotema no es un radio. El apotema tampoco es este. Vean, entonces, ahí, este es un segmento que va desde el centro, pero va hasta uno de los vértices del polígono. En este caso, va hasta uno de los vértices del cuadrado. ¿Sí se dan cuenta? Ese tampoco es un apotema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sí es un apotema? Entonces, Laura, a ver, trata de definirlo. ¿Cuál sería el apotema? La menor distancia del centro. Bueno, podría ser la menor distancia desde el centro, sí.
Pero entonces lo vamos a decir de otra forma, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, exacto, miren, Laura tiene mucha razón. Este no es un apotema. Pero este, uy. Ay. Espera. Pero este tampoco es un apotema. Pero este tampoco es un apotema. ¿Cuál es el apotema? El apotema va a ser este que voy a hacer acá en azul. Este sí es un apotema. ¿Vale? ¿Qué va a pasar Sí, con ese. ese? Que es como la menor, el menor de todos esos segmentos, ¿cierto? Pero no vamos a decir que es el menor segmento, sino lo que va a pasar es que ese apotema, o sea, ese segmento, perdón, forma un ángulo con el polígono. ¿Y qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma? ¿Qué ángulo hay acá? ¿Un ángulo de cuánto? ¿90? 90, De 90. perfecto, eso, de 90 grados. Entonces, este sí es el apotema. Entonces acá sí le vamos a poner la A, ¿vale? Entonces, ¿qué es el apotema? Entonces ahora sí lo definimos. Apotema, entonces, es el segmento perpendicular. Recuerden que la palabra perpendicular quiere decir un ángulo de 90, ¿listo? Perpendicular, que va desde el centro hasta uno de los lados del polígono. Ay, del polígono. Bien, ahí faltan tildes y eso, discúlpeme. Entonces es el segmento perpendicular que va desde el centro hasta uno de los lados del polígono. Y pues una figura, pues ¿cuántos apotemas va a tener? Pues va a tener, digamos, 4, uno por cada lado del polígono. Pero pues ¿qué va a pasar con todos esos 4 apotemas que pues van a hacer? Van a medir lo mismo, ¿sí? Ahí no se Lo ven, mismo. ¿vale? Pero pues ahí tendríamos los 4 apotemas, ¿bien? Pero todos ellos medirían la misma longitud, ¿de acuerdo? ¿Claro? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, eso es lo único que yo tengo que tener claro para poder encontrar el área de un polígono regular. Entonces, ¿qué me tienen que decir? Me tienen que decir el perímetro, pero para el perímetro, entonces recuerden que el perímetro es la suma de los lados, o sea, el perímetro depende de los lados, o sea, para encontrar, por ejemplo, acá el perímetro, para poder encontrar el área de este cuadrado, entonces me deben de dar cuánto mide este lado, y entonces eso yo lo multiplicaría en este caso por 4, ¿cierto? Porque son 4 lados. Y luego eso lo multiplico por el apotema, entonces me tienen que decir el apotema. Y luego todo eso lo divido entre 2. O sea, para encontrar en últimas, entonces, el área del polígono regular, yo tengo que... Uy. Me tienen que decir cuánto es... Me tienen que decir cuánto es el lado y cuánto es el apotema. ¿Listo? ¿Claro? Sí, Bien. sí, señor, todo. ¿Ustedes alguna vez vieron el tema del teorema de Pitágoras? Más o menos. Más o menos. Bueno, digamos, el próximo año sí lo van a repetir porque van a entrar a décimo, en décimo en trigonometría, entonces allá van a ver eso. ¿Listo? Bueno, muy bien, Juana. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar ahí? ¿Ya tomaron nota de eso? Pues eso era la tarea, ¿no? Profe. ¿Tomaron nota de la tarea? ¿Listo? Bien. Muy bien. Listo, Santiago. Y la cámara, Santiago. Hay mucha gente que está ahí sin cámara, muchachos. Por favor. De pronto sí me están prestando atención, pero necesito verlos. ¿Ustedes son qué? Geometría. Geometría 902. ¿Listo? Bien. Entonces ahora sigamos acá. Entonces, ¿para qué necesitamos eso del área de un polígono regular? ¿Para qué será? Entonces recuerden que estábamos viendo antes de ver eso que estábamos viendo. ¿Qué estábamos viendo, Diana?
¿Prismas? Prismas, eso. Y entonces dijimos que a un prisma era una figura que estaba en ¿cuántas dimensiones? ¿En cuántas dimensiones estaba el prisma? En 3, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba con esa figura de 3 dimensiones? Que yo estaba interesado en hallarle el volumen, ¿cierto? Y recuerdan, entonces la fórmula para hallar el volumen de un prisma es muy fácil. Es simplemente saber cuánto es el área de la base y multiplicarla por la altura, ¿cierto? Esa es la fórmula, el área de la base Sí, por la altura. por la Entonces, altura por del eso vinimos a estudiar volumen. cómo era el área de los polígonos regulares. Porque, ¿qué va a pasar con los prismas? Pues lo más seguro es que la base tenga un polígono regular, que la base sea un polígono regular. Entonces, tenemos que saber cómo hallar esa área para luego ese número multiplicarlo por la altura. Y listo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Claro? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a ver acá un archivo que tenemos sobre eso, creo. Sobre los prismas. Premen ahí, a ver. Sí, vean acá. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. ¿Ahí ya están viendo? Sí. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Sí, Eso vale. profe, está bien. Bien, entonces, bueno, ese es un archivo ahí que hizo un profesor. Entonces, vean, prismas. ¿Qué son los prismas? Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases. Y sus caras laterales son paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es esto que está acá, que es una figura geométrica de 4 lados. Digamos, este de acá es un paralelogramo. ¿Cuántos lados tiene? 4, ¿cierto? Y pues paralelogramos tiene que ver con paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Que este lado de acá es paralelo a este lado de acá, ¿cierto? ¿Y qué significa que sean rectas paralelas? Significa que nunca se van a cortar, ¿vale? Y este lado de acá es paralelo con este lado de acá, ¿sí se dan cuenta? Si yo prolongara esto de acá y prolongara esta de acá como rectas, pues esas rectas jamás se encontrarían, jamás se cortarían, ¿listo? ¿Claro eso? Entonces, un rectángulo es un paralelogramo. Sí. Un cuadrado también es un paralelogramo. ¿Bien? Listo. Entonces, aquí lo que hicieron fue cortar el prisma. Entonces, vean, en este caso, ¿qué forma tiene la base del prisma? ¿Cuántos lados tiene este? ¿Cuántos lados tiene? 6. 6. O sea que sería un hexágono, ¿verdad? O sea, este prisma sería un prisma en forma de hexágono. Y entonces, si me pidieran hallar el volumen del prisma, entonces, bueno, ¿cómo formo el prisma? Pues doblo acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, este lo doblaría y esto lo empezaría a enrollar, ¿cierto? Para que me quedara la figura en 3 dimensiones. ¿Sí se lo imaginan? Listo, y entonces quedaría como una torrecita, ¿verdad? Y entonces ahí estaría interesado en hallarle el volumen. Y entonces dijimos, para hallar el volumen, ¿cómo lo hallamos? Con esta fórmula. El área de la base, la vamos a llamar Por la altura. por la altura, exacto. Entonces aquí la altura sería esta distancia, ¿vale? Entonces esta distancia me la tienen que decir. Digamos que me van a decir que esto mide, qué sé yo, 5 metros, ¿sí? Y esto, para hallar el área de la base, como la base entonces ahora es un hexágono, ¿yo qué necesito que me digan? Necesito que me digan la longitud. Entonces, digamos que me van a decir que esto mide, qué sé yo, que mida 1 metro, ¿cierto? Y que lo otro que me tienen que decir, el apotema. Entonces el apotema va a estar por acá. Y entonces, digamos que el apotema me digan que mide, qué sé yo, 1.5 metros, supongamos. ¿Sí? Acá estamos suponiendo, bueno. Y entonces, si me piden que haya el volumen, pues entonces el volumen es igual al área de la base. Entonces, ¿cómo le hallamos el área a un hexágono? Multiplicando el perímetro. ¿Pero cómo hallo el perímetro? Sumando los lados. ¿Pero qué pasa en el hexágono, en los polígonos regulares? Que todos los lados miden lo mismo. Entonces sería multiplicar
6, que es del lado, multiplicarlo por lo que mide, que sería 1 metro, ¿cierto? Y entonces hasta ahí he escrito el perímetro, ¿verdad? Ahora eso se multiplica ¿por quién? Por el apotema, ¿cierto? Que sería 1,5 metros, ¿verdad? Y todo esto lo divido entre 2. 2, perfecto. Hasta ahí he hallado el área de la base. Y ahora entonces esto lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por la altura, que la altura es 5 metros, ¿vale? Y hago esos cálculos. Entonces, ¿cuánto es 6 por 1? 6. 6. Y ese 6 lo puedo simplificar con este 2 porque hay multiplicación. Entonces, esto en últimas es como si fuera 3 por 1.5. ¿Y cuánto es 3 por 1.5? ¿Cuánto es 3 por 1.5? ¿Cuánto? Eso en la calculadora, rápido. ¿Cuánto daría, Daniel? 4.5, ¿no? 4.5. Sí, eso da 4.5. ¿Cuánto? 4.5. 4.5. Ok, 4,5 ¿qué? Entonces las unidades. Metros por metros, ¿cuánto me da? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros, sí. Pero ahora eso lo tengo que multiplicar por 5 metros. ¿Y entonces cuánto da esa multiplicación? 22.5 Eso, entonces 22.5 ¿qué? metros. ¿Metros a la cuánto? Metros cuadrados. A la 2. No, cuadrados no, porque es un volumen, recuerden. Cúbicos. Cúbicos, muy bien, por ahí Cúbicos. gritaron cúbicos. ¿Y por qué cúbicos? Porque aquí era metros cuadrados por metros. Entonces dejamos el metro Ah, y sí, sí, sí. sumamos los exponentes. ¿Aquí qué exponente hay? Un 1. 2 más 1, 3. ¿Listo? O si no, recuerden que las unidades del volumen siempre deben de estar a la 3. Bueno, ¿lo entendieron? Sí. Sí, Sí. señor. Sí, fácil, ¿cierto? Eso. Siempre hay que hacer lo mismo. Entonces siempre le deben dar esos datos y es venir y coger y reemplazar en la forma. Bueno, ¿tomaron nota de eso? Entonces tomo agua y borramos y hacemos y miramos otro ejercicio. Bueno. Ah, bueno, otra cosa que podríamos mirar ahí sería el área lateral. O sea, el área, digamos, para saber cuánta área me gasto yo. Supongamos que esto fuera como un edificio, ¿no? Porque puede haber un edificio con esta forma, ¿cierto? Entonces yo como constructor estaría interesado en saber cuánto material me voy a gastar. Digamos, si lo voy a empapelar o no sé. Entonces podríamos hallar el área. Entonces tocaría hallar el área de los lados, el área lateral y el área de las tapas, ¿verdad? Entonces, pues hay dos tapas, son iguales, pues bastaría hallar con el área de una, que es el área de un hexágono. Entonces, pues la misma forma, ya sabemos cómo hallarle el área a cualquier polígono regular. Y estos son rectángulos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? La base por la altura, ¿bien? Pero ¿cuánto sería aquí la base? Pues la base sería este mismo número. O sea, en este caso sería 1, ¿cierto? 1 metro. ¿Verdad? Sí, listo, bien. Entonces voy a borrar ahí. Voy a salirme de aquí y bajemos a ver qué más hay en el archivo. Ah, véalo, aquí lo cerraron, ¿se dan cuenta? ¿Cómo quedaba? ¿Listo? Bien. Listo. Ve, aquí tenemos prismas de diferentes formas. Entonces, ve, hay un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal, un prisma hexagonal. Pero entonces la misma historia. Si el prisma es triangular, tengo que saber hallar el área de un triángulo. Entonces, ¿cómo se halla el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Recuerda? Y lo multiplicamos por la altura para encontrar el volumen. Si es cuadrangular, pues el área de un cuadrado y eso por la altura para encontrar el volumen. Y si es pentagonal, hexagonal, pues ya con la fórmula que
que escribimos ahorita. Bueno, hay unos prismas, entonces vean, los prismas se pueden clasificar en regulares o irregulares. ¿De qué va a depender eso? De la forma de la base, porque entonces la base puede ser un polígono regular o puede ser un polígono irregular. Pues ya sabemos lo que es un polígono regular. ¿Qué es un polígono irregular? Pues un polígono irregular es un polígono pues que no es regular. O sea, que los ángulos... Que no tiene sus lados iguales. Exacto, que no tienen sus lados iguales y sus ángulos tampoco van a ser iguales, ¿verdad? Fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Fácil, ¿no? Más o menos. Y por eso, ¿cuáles son los regulares? Los que la base es un polígono regular. ¿Cuáles son los irregulares? Donde la base es un polígono irregular. Pues si sé lo que es regular, Irregular. pues sé lo que no es regular y ya. ¿Listo? Sigamos bajando. Recto u oblicuo. Oblicuo. ¿Qué recto? Pues que acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta acá? Aquí hay un ángulo de 90 grados. Mientras que acá este ángulo es de 90 grados. No. Entonces, esa es la diferencia. Los prismas rectos, pues entonces Y el otro es la altura es perpendicular a la base. Mientras que en los que no son rectos, que se van a llamar oblicuos, entonces estos lados, estas aristas, recuerden que estos son aristas, no forman un ángulo de 90 grados con la base. ¿Bien? ¿Vale? Sigamos mirando. Este es chévere, vean. ¿Convexo o cóncavo? ¿Ustedes han escuchado estas palabras? De pronto en física, ¿qué están viendo en física? Sí, ¿Sí? En física, pero en física creo que no me acuerdo. bueno, en física, no sé, de pronto van a ver una cosa que es de lentes, ¿sí? O como espejos. Entonces hay unos espejos que son cóncavos y otros espejos que son convexos. ¿Listo? Entonces, en matemáticas, ¿cómo es eso de convexo y cóncavo? Vea, esto a mí me parece súper bonito. Vea. Supongamos que tengo... Supongamos que tengo... Bueno, hagan ahí un acto de fe y cierren aquí la figura, ¿no? ¿Cuántos lados tiene esa figura? 4. 4. O sea que se llamaría un cuadrilátero, ¿cierto? Listo, bien. Ahora, ¿cuántos lados tiene esta figura? 4. 4 también, o sea que es otro cuadrilátero. ¿Bien? Pero entonces vea qué pasa con estos dos cuadriláteros. Que uno se llama convexo y el otro se llama cóncavo. ¿Cómo hago yo para saber si un cuadrilátero es convexo? Entonces vean, yo cojo dos puntos cualesquiera del cuadrilátero, ¿sí? Pueden estar adentro o pueden coger los vértices, ¿sí? Pueden coger también vértices. Pueden coger dos puntos cualquiera, ¿sí? Entonces yo cojo dos puntos cualquiera y los uno. Digamos que los voy a unir con verde, ¿sí? Digamos que cogí estos dos y los uno. Entonces, ¿se dan cuenta el segmento? ¿Se dan cuenta el segmento verde? Sí, señor. ¿El segmento verde Sí. se me salió de la figura o quedó dentro de la figura? Quedó dentro. Dentro de la figura. Quedó Dentro de la figura. Eso. Vea, digamos con estos dos puntos, los uno y también quedó dentro de la figura, ¿se dan cuenta? Sí, señor. Y eso va a pasar con cualquier par de puntos que ustedes escojan. Al unirlos, todo el segmento queda dentro de la figura. Mientras que vean que en este no. Vean acá. Pues si yo cojo este punto y este punto, pues al unirlo, pues ese segmento sí queda dentro de la figura. Es claro, ¿cierto? Sí. Pero eso debe pasar con todos los puntos. Pero entonces vean que eso no va a pasar con estos dos puntos. Vean, por ejemplo, si yo cojo este punto y cojo este punto, ¿sí? Los uno con el segmento. No se puede. No, o sea, sí se puede, Queda fuera de la figura. pero parte del segmento queda fuera de la figura. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Entonces, cuando eso pasa, yo digo que el polígono es cóncavo. Cóncavo. ¿Listo?
Y si quedan todos los segmentos, quedan siempre dentro de la figura, entonces se llama un polígono. Convexo. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Chévere, ¿cierto? Ajá. Entonces todos los polígonos que son regulares van a ser polígonos convexos. ¿Bien? ¿Listo? Entonces vean, por eso este prisma es cóncavo, porque la base era así. Entonces vean, yo cojo hoy uno de estos dos puntos. Esto no todo el segmento quedó adentro. ¿Bien? Entonces así también se clasifican a los polígonos, en polígonos convexos y polígonos no convexos, en polígonos regulares y en polígonos irregulares. ¿Bien? Pero no quiere decir que todo polígono irregular sea convexo. ¿Vale? Porque vean, por ejemplo, este polígono. Ahí, ese polígono, ¿es regular o es irregular? Entonces, ¿cómo hago para saber si es regular o irregular? Mirando las longitudes, a ver si todos miden lo mismo. Y mirando... De sus lados. Entonces, ahí claramente se ve que es irregular, ¿cierto? Pero ahora, ¿será convexo o será cóncavo? Entonces, ustedes tienen que empezarse en ahí como a imaginar. Es cóncavo. No, o bueno, es cóncavo si encuentro dos puntos, ¿cierto? Es cóncavo si encuentro dos puntos y uno, el segmento, yo el segmento, y si ese segmento se me sale, parte del segmento, entonces sí diría que es cóncavo. Pero entonces ahí, ¿cuáles serían los dos puntos que tengo que escoger para eso? No hay, ¿sí? Pónganse ahí a pensar y verán que no hay. Por ejemplo, supongamos que cogemos estos dos. Los uno, ¿sí ven que el segmento va a quedar ahí adentro? Sí, es convexo. Es convexo, exacto. Pues tiene una forma fea, digámoslo así. Pero la forma fea lo da es que es irregular. Pero no es cóncavo. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Sí, señor. Listo, bien. Entonces bajemos otro poquito a ver aquí qué hay. Ahí hablan del volumen, entonces otra vez. Bueno, aquí ya hablan del volumen también de un prisma oblicuo, ¿cierto? Pero entonces, dice, el volumen de un prisma es el producto del área de la base por la altura. Ya lo sabíamos, ¿no? En un prisma recto, la altura coincide con una altura lateral. O sea, la altura ya va a estar dada cuando me den un lado. Mientras que en un prisma oblicuo no. Porque entonces, si me dicen la medida de este lado, esa medida no va a ser la altura. Porque la altura siempre es perpendicular a la base. Es como cuando ustedes van al doctor, ¿cierto? Y entonces el doctor los va a medir. ¿Cómo los mide el doctor? Entonces el doctor, acá está el piso, ¿cierto? Y acá está la persona, ¿cierto? Y la para ahí contra la pared, ¿cierto? Y le traza por acá, o está el metro, o por aquí le traza una rayita, ¿cierto? ¿Y cómo Sí, mide el señor. doctor la altura? El doctor no mide la altura midiendo así, ¿cierto? Ni midiendo así, sino algo parecido a lo que decía Laura al comienzo. La distancia más corta, pero la distancia más corta realmente es la distancia que forma aquí un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces la distancia más corta, en ese caso es perpendicular a la base, ¿listo? Acá es un ángulo recto. Entonces todas las alturas son perpendiculares a la base, ¿listo? Pero entonces para hallar el volumen de un prisma oblicuo, pues la fórmula no cambia, va a ser la misma. Lo que pasa, les repito, es que si les dan este lado, esa no va a ser la altura. Entonces toca que leen es la altura. Y la altura es perpendicular a la base. ¿Claro? ¿Claro eso? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, ya no los aburro más. Entonces, estudien, ¿vale? Échenle una repasadita ahí a eso. Igual, como se dieron cuenta, para encontrar el volumen es simplemente multiplicar y ya. ¿Bien? O sea, no debería haber tanto lío. ¿Bien? Bueno. Sí, señor. Gracias. Estuvo chévere la clase. Que estén bien. Chao, profe. Chao, juiciosos.